Amigos, damos campo a este espacio nutricionista en La Primera y saludamos a Cecilia Arona. Hoy con un tema bastante importante, vamos a hablar de cómo evitar comer de más y vamos a conocer qué factores influyen en la alimentación. Ceci, querida, buen día, bienvenida a La Primera. Buen día, Iraís. Bueno, muchas gracias por estar de vuelta aquí y para tocar este tema que es inquietante para muchas personas. Queremos saber cómo podemos controlar el apetito, cómo podemos quizá controlar la ansiedad, el estrés y evitar picar, ¿no? Y comer un poquito de más. Exacto. Bueno, primero ir a algunos conceptos importantes, como es pensar que la comida no solamente es para satisfacer una necesidad básica, ¿no? Que en general antes se pensaba así, como para sobrevivir. Pero ahora, si bien en algunos sitios todavía sigue siendo un problema de falta de alimentación, la tortilla se ha dado la vuelta y lo que más tenemos son más casos de obesidad que de desnutrición, ¿ya? Entonces, no comemos por una situación fisiológica, sino también por placer. ¿Ya? Y de hecho, cuando nos juntamos, decimos, bueno, vamos a tomar un cafecito o nos juntaremos a cenar, ¿no? Siempre la comida está de por medio para esa unión entre las personas. ¿Qué ocurre? Que ahí nos puede jugar en contra muchas veces, porque al comer por placer ya no estoy comiendo por una necesidad y no estoy pensando lo que a mi cuerpo le vendría bien. Tenemos dos aspectos para poder entender cómo manejar este tema de no comer de más. Uno está el tema hormonal. Nosotros tenemos dos hormonas que son las que activan la saciedad y los que activan la sensación de hambre, ¿ya? Que las podemos sensibilizar a nuestro favor, ¿no? Estas dos hormonas, Ceci, serían clave. Son clave. Para entender en qué momento estamos saciados y ya dejamos de comer o cuando todavía tenemos apetito. Uno se llama leptina. La leptina es la que se activa cuando nuestro estómago se distiende, ¿ya? Y la otra es la grelina, que empieza a llamarnos cuando empezamos a tener hambre. Empiezo por atrás. La grelina yo la puedo manejar, puedo manipular a mi favor para que no tener esa sensación de hambre continua, tratando de variar los horarios de la alimentación. Y uno dice, ay, pero ¿cómo? Si a mí me dijeron que tengo que comer más o menos de manera regular. Sí, pero si yo siempre como a las 12 del mediodía, 12 menos cuarto, mi estómago me va a empezar a avisar de que necesita incorporar alimentos. Entonces, en esto ayuda mucho el ayuno intermitente, que el ayuno intermitente puede ser saltarme un tiempo de comida, que al principio voy a tener esa sensación de hambre, pero después de unos días ya no lo voy a tener, ¿no? Porque mi cuerpo se empieza a acostumbrar. Y ese mismo ayuno intermitente lo puedo cambiar de horas. Entonces, sí, bueno, muy bien, hoy me voy a retrasar el desayuno, hoy voy a almorzar un poquitito más tarde, un poquito más adelante, ¿no? Entonces, el cambiar los horarios hace que esa grelina no esté tan activa, ¿ya? Que después, por otro lado, la leptina yo la puedo estimular con el volumen, porque decíamos que se activa con el estómago cuando se distiende. Una vez que ingresan alimentos en el estómago, se anchea, digamos, el estómago, porque es un músculo, y ahí se activa la leptina. Entonces, yo puedo aumentar el volumen de los alimentos con poco valor calórico, que son las verduras, ¿no? Y acá volvemos a las verduras, que mucha gente dice, ay, no, no todo el mundo le gusta. Las ensaladas, las verduras crudas, cocidas, en sopa. Las sopas ayudan mucho porque estoy incorporando a mi estómago líquido, y el líquido no tiene tanta caloría. Claro. Entonces, después, otra cosa que ayuda, bueno, entonces eso es el volumen para ayudar a la leptina. Otra cosa que ayuda bastante es manejar el estrés. O sea, nosotros tenemos una conexión entre el intestino y el cerebro, entre el cerebro y el intestino. El cerebro me está avisando cuando yo estoy en una situación de estrés, en una situación de ansiedad, en esa necesidad de compensar una tristeza, ¿no? Entonces, tengo que trabajar, sí, la parte psicológica, eso uno se puede ayudar con un profesional en psicología para manejar esos pensamientos, ¿ya? Y
algo simple que tal vez podemos trabajar es la memoria, ¿ya? Tiene relación con el cerebro. Yo si recuerdo la última comida, una comida importante, ¿no? Si yo voy picando todo el tiempo y la última comida fueron 2 nueces, por más que haya sido bueno, me va a decir, no, yo tengo hambre. Pero en cambio, si yo recuerdo el almuerzo, digo, no, yo en el almuerzo comí esto y esto, me sacié. Por eso también hay que saber las cantidades exactas que uno tiene que consumir, ¿no? Hay personas, Ceci, que en este punto comienzan a contar calorías, a medir sus porciones, a pesar también sus alimentos. ¿Qué nos puedes comentar de esto? ¿Es una práctica, un hábito bueno? Yo mucho no lo recomiendo. Sí que hay que tener idea de las calorías, seguro. Pero contar y ponerse tan meticuloso, no. Ajá. Porque justamente eso me causa ansiedad. Y decir, no, tengo que comer solo tantas calorías, consiste en esto, y ya me imagino y ya empiezo a ponerme ansiosa porque no puedo comer lo que yo venía comiendo antes. Entonces hay que ver hasta qué punto. Una persona que tiene mucha fuerza de voluntad quizás sí lo puede hacer. Una persona que no tiene tanta fuerza de voluntad le va a durar un tiempito, pero después el cuerpo va a reclamar sus hábitos, ¿no? Entonces mejor no tanto. Y podría generar este efecto rebote. Y ahí está el famoso efecto y vuelves a comer lo que tu cuerpo comía, ¿no? Sí. Hace algún tiempo. Sí. Bueno, entonces recordemos la memoria. Después ver los alimentos, en una de las imágenes están los puntos de saciedad. Buscar los alimentos que realmente nos sacien más. Lo que menos sacian son todos los carbohidratos, porque a las 2 horas mi cuerpo va a pedir otra vez otra porción de carbohidratos. Es decir, masitas, donuts, galletas, pan. Cuando desayunamos con pan, a las 2-3 horas ya estamos con hambre, ¿no? En cambio, si consumimos un alimento que es sacietógeno, como son todas las proteínas y las buenas grasas, vamos a conseguir no tener tanta hambre enseguida y vamos a poder aguantar un poco más de tiempo. ¿Cuántas comidas al día es lo recomendable, Ceci? Bueno, depende de las personas y de los hábitos. Lo ideal es intentar reducir hasta 3. Depende mucho de las personas, de la actividad física, ¿no? Un desayuno, un almuerzo y un té-cena, ¿ya? Y 6, 7 de la tarde ya no como nada hasta el día siguiente. Eso sería lo ideal. Bien. Depende mucho también, porque si yo no estoy en todo el día en mi casa y quiero compartir con mi familia, voy a reducir un poco el aporte calórico durante el día para compartir con ellos una cena. No una cena copiosa, pero sí una cena que me ayude a equilibrar todo lo que yo no consumí en el día. ¿Ya? Entonces, uno es las proteínas, el huevo, la carne, el pollo, el queso, todo eso me ayuda a saciar más. Y otros son las buenas grasas, como son las nueces, las almendras, la palta, el aceite de oliva. No tenerle miedo a las grasas, porque lo necesita nuestro cuerpo y lo necesita nuestro cerebro. Y ahora, Ceci, ¿qué pasa con el funcionamiento del metabolismo? Bueno, el metabolismo se acelera también cuando yo le incorporo un poco más de actividad física y cuando duermo lo suficiente. Entonces, si yo hago actividades que no me causen estrés, pues de repente yo nunca hice actividad física y me dicen, bueno, tenés que ir a un gimnasio y hacer zumba. Claro, eso me va a causar un estrés muy grande y mi cuerpo va a reaccionar lo contrario. No va a quemar calorías, sino que las va a comprimir y va a decir, ¿qué está pasando aquí? Un cambio muy brusco, quizá, un cambio brusco nunca. Ya tenemos que ir incorporando de a poco, porque eso ayuda a acelerar nuestro metabolismo. Sí, los ejercicios HIIT, los HIIT son los que durante 1 minuto hago un ejercicio y después descanso. Otro minuto hago un ejercicio fuerte y otra vez descanso. Y después también intercalar con los ejercicios de musculación, los de fuerza, porque cuando yo gano masa muscular, estoy incorporando más células de la masa muscular y estoy reduciendo las células de grasa, que son los adipocitos, ¿ya? Y bueno, y a las mamás, obviamente, tratar de asesorarse muy bien cuando les dan de comer a sus hijos, porque ahí empieza el problema o no, o empieza la solución en la persona. Una persona que no se ha alimentado bien y que ha consumido
más alimentos obesógenos que producen obesidad, está formando, un niño está en crecimiento y desarrollo, entonces está formando más adipocitos, las células que acumulan grasa. Si yo estimulo la formación de células grasas, las voy a tener durante toda la vida y eso me va a reclamar llenarse más. Entonces, las mamás, es importante que a sus niños sepan qué darle de comer, ¿no? Los hábitos, ¿no? Los hábitos, la educación que parte en casa. Eso, ¿no? Entonces, un niño en general, claro, es más palatable, es más gustoso un chocolate, un dulce, un queque, una torta, crema, gelatina, todo eso suele gustar porque nosotros tenemos las papilas gustativas del dulce en la punta de la lengua. Y un niño que todavía no sabe mucho tragar, trata de consumir y lo que recibe primero, el primer saborcito que recibe con la punta de la lengua, dice, esto me gusta. Y en general todas las cosas dulces sabemos que no nos juega en contra, ¿no? Ceci, para resumir, son 2 hormonas las principales y las hormonas clave para regular el apetito, ¿verdad? Sí. Grelina y leptina. Muy bien, nos la quedamos leptina con es eso, la de la saciedad y la grelina es la que me estimula el hambre. Muchísimas gracias. ¿Tus recomendaciones, Ceci, para finalizar? Bueno, entonces que no dejemos de manejar el estrés. Si bien yo soy nutricionista y trabajo con alimentos y digo qué alimento sí, qué alimento no, para hacer algo equilibrado en este sentido, bueno, en todo, manejemos el estrés, a ver cómo lo trabajamos. Hay que dormir bien, hay que poner todos los problemas en su lugar, ir delegando, no sé, a trabajar el tema del estrés para que estemos, bueno, con una salud muy buena a nivel de nutrición, pero salud en general y bueno, y así no tenemos problema. Y cuando uno se ve bien, se siente bien también. Exacto. Ceci, te agradecemos por la información y ya nos reencontramos la próxima semana para hablar de otros temas. Muchas gracias. Gracias. Amigos, nosotros tenemos consejos. Continuamos con más.